Ok, bueno, entonces aquí ya retornamos con la grabación de nuestra sesión. Entonces, les estaba hablando acerca de cómo empieza a cambiar el tema del reinado por el tema de los estados. O sea, no hablamos de los reinados de belleza ni vinculados a ello, sino empezamos a hablar acerca de, recuerden, la monarquía, lo que hablábamos nosotros, que el Reino Unido, el reino español, bueno, algunos de esos aún se mantienen, pero había muchas otras monarquías como tal que se empezaban a presentar, que la autoridad estaba concentrada en una única autoridad, que eran rey y reina, bueno, como tal, toda esa partecita. Listo, entonces empieza a ver el cambio de esa serie a nivel político, de esa monarquía, a la parte de los estados o los países como conocemos hoy en día. Pues hay algunos que a través del tiempo se han mantenido constantes, otros pues no lo han hecho, han venido siendo independizados. Cuando nos veamos en clases presenciales, acepto el tintico. Pero ahorita me toca con uno que le preparo acá, pero bueno, ese lo apuntamos. Entonces, volviendo a nuestra temática, eh, empiezan a aparecer como tal los estados, empieza a cambiar como tal el orden de rey y reina, empieza a aparecer el tema de presidente en cada una de las naciones, empieza un surgimiento, un cambio político en ese aspecto, pero es debido a que aquel poder no se concentra ya únicamente en reyes y reinas, en la parte de los reinos en sí, sino empieza ya a concentrarse en la parte de los particulares. Entonces, son una serie de cambios tanto a nivel económico como político y eso también afecta o involucra a la parte de la administración, ya que antes de ese momento, antes de ese tiempo, entonces, ¿qué sucedía? La administración estaba presente, era en los reinos como tal, que eran los que manejaban la única autoridad, eran los que manejaban y era donde existían algunas nociones de la parte administrativa. Pero ya como tal, con la aparición de las fábricas, con el desarrollo de la industria, entonces, ¿qué sucede? Cada una de esas fábricas se va volviendo como un ente independiente, ¿sí? Una entidad aparte. Sí, están dentro de un territorio, están en un determinado lugar, pero ellos que empiezan a tener sus propias necesidades, entonces empiezan a fabricar sus propios productos con su maquinaria, empiezan a requerir personal, empiezan a requerir mano de obra, ¿sí? Entonces vemos en este punto que mucha gente es como tal vinculada directamente a las empresas, o sea, es contratada por las empresas. No hablamos de contratos laborales ni nada por el estilo a ese punto, sino simplemente se necesita mano de obra. Pueden ustedes decir, estar pensando, venga, pero si se supone que la máquina reemplaza parte de lo de la mano de obra del hombre, ¿por qué necesitan personal? Resulta que habían algunas funciones, hay algunas funciones que son reemplazadas por la máquina, pero resulta que producto de las máquinas empiezan a aparecer, a generarse otras funciones que las máquinas del momento no las pueden elaborar, no las pueden ejecutar. Entonces siguen requiriendo ¿qué? Mano de obra. Entonces empiezan a contratar obreros. Hablábamos hace un momento de la aparición de la clase obrera. ¿Alcanzaron ustedes a mirar en lo que ustedes leyeron y demás qué tipo de personas eran las que contrataban? ¿Eran las que vinculaban a las fábricas? No, ni idea qué tipo de personas vinculaban a las fábricas. Vamos a utilizar Creo sesión que de... a los artesanos, ¿no? Los Listo, que tienen como artesano. algo de conocimiento acerca del tema. Ok, sí, ese tipo. Entonces hablamos de que se vinculaban hombres. ¿Solo se vinculaban hombres o se vinculaban con otro tipo de población?
¿no? Sí, se vinculaba a otro tipo de personas. Ya hablamos de hombres, el tema de artesanos. Los obreros son iguales a los hombres, ¿sí, profe? Sí, 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 pero hay ¿O no? otros. Hay otro. Entonces, Ah, hice, hice la salvedad, hice la pregunta, porque es que lo que pasa es que en ese momento contrataban los obreros, artesanos, hablamos de hombres, pero también contrataban niños. Hablamos que se contrataba absolutamente de todo para el desarrollo de las labores. Habían unas funciones que eran muy sencillas de llevar a cabo, que no necesitaban una gran capacitación, sino simplemente eran como cuestiones de lógica, de, venga, quite corte aquí una puntica del alambre, por decir una actividad. Entonces, era tanta la demanda que se contrataba a hombres, mujeres, niños, no, técnicamente se contrataba absolutamente de todo para llevar a cabo las labores. Muchos de los beneficios que nosotros tenemos, de los beneficios que se tienen hoy en día, del tema de las jornadas laborales y toda esa serie de cosas, vienen posterior a esta revolución industrial. Entonces, bueno, en ese caso, si tenemos el material abierto, en la página 100, bueno, 102, donde nos dice el numeral 2, tres momentos de la revolución industrial. Entonces nos habla, uno, del cambio de la estructura económica, como les decía a ustedes, que empieza cada empresa a manejarse de una manera independiente como un Estado aparte de lo que se tenía, y nos habla de bueno, de varios términos. Uno, a raíz de ese crecimiento de las fábricas, surge el concepto de capitalismo. Entonces, anteriormente no se hablaba de capitalismo, hablábamos del señor feudal, del sistema feudal, los imperios, bueno, toda esa serie de cosas, pero hasta este punto, con la aparición de fábricas posterior a la revolución industrial, es donde empezamos nosotros a hablar acerca de capitalismo. Surge el término capitalismo, acompañado de liberalismo económico y libertad de empresa. Entonces, ¿qué quiere decir esta serie de aspectos? Entonces, anteriormente había un ente central que era el que dominaba y distribuía los recursos. Él recibía toda esta partecita y de ahí distribuía a los demás. En este punto, con la creación del capitalismo, entonces lo que yo produzco, lo que yo creo, lo conservo para mí. Si el otro no trabaja y no será, yo no le voy a dar nada a él. Yo conservo porque esto es mío, que es técnicamente el concepto del capitalismo. No es quitarle al otro, no, sino que cada quien es dueño de lo que trabaja. Se hace una pequeña contribución, o no pequeña, se hace una contribución al Estado, que es a través de los impuestos, los tributos, que ya se venían manejando de tiempo atrás. Desde Edad Media se le pagaba tributo al señor feudal, a su vez el señor feudal le pagaba tributo a la iglesia. Entonces, bueno, en este punto, las empresas empiezan a pagarle un tributo, unos impuestos, de ahí la parte tributaria, ¿sí? Hablamos de la parte tributaria, la parte de impuestos que pagan las empresas. Entonces empieza como tal, desde ese punto, a surgir ese concepto. Entonces, a su vez, pero las utilidades, lo demás que me queda es para mí. Entonces, ¿qué pasa? Continúa ese tema de eh, el crecimiento, digamos que empieza a llegar, los recursos económicos empiezan a quedar en manos de unos pocos y los demás empiezan a ver una escasez de recursos en sus aspectos. Entonces, ahí debajo donde nos habla del capitalismo, surgimiento, la libertad de empresa, sigue surgimiento de la clase burguesa, que son, como decía Alison hace un momento, aquellos que eran los que se encargaban de hacer las negociaciones, el tema del mercantilismo con el nuevo mundo, traer productos, los cuales pues le generaban muchísima riqueza, pero se empezaban a concentrar en ellos. Adicionalmente a eso, empieza el surgimiento de la clase obrera. Entonces, estaba el señor de la burguesía, que tenía los recursos, tenía los modos de producción, y a su vez estaba la clase obrera, que cuál era la que desarrollaba las labores o las funciones. El señor Burgo, el de la burguesía, recibía todos los beneficios, gran beneficio económico por la venta de los artículos y los conservaba, pero a la clase obrera se le pagaba una serie de cosas muy poco, era un pago muy
como decíamos, miserable, muy paupérrimo. O sea, quiere decir que por toda la labor que hacía, se le pagaba una cantidad de dinero, pero era muy poca. O sea, no era suficiente para suplir sus necesidades. Entonces, de ahí se trabajaban jornadas de 16, 18 horas diarias, no había descanso, no había una serie de cosas, porque como fue un cambio tan fuerte, la aparición de empresas, no había nada establecido, no había normas ni nada, entonces empieza a presentar como una serie de abusos por parte de los empleados, perdón, de los empleadores, de los dueños de las empresas, hacia la clase obrera. De ahí que posteriormente el tema de Revolución Francesa, el tema de derechos humanos, una serie de aspectos vienen derivados de eso, de esa lucha de clases entre la clase obrera y la burguesía, porque la burguesía quería cada vez tener más recursos, tener más poder adquisitivo, pero pues igual, ¿a qué costo? Pagando mano de obra barata, pagando una serie de elementos que no suplían las necesidades de la clase obrera. Y pues igual, ahí sí, esta es una parte como tendiente a política, a tema de economía, de ciencias políticas, que un pueblo que tiene necesidades, que tiene hambre, que no tiene con qué suplir dichas necesidades, tarde o temprano se va a revelar. Entonces es lo que surge. Vienen con este crecimiento de las empresas una serie de situaciones, porque igual, los que eran vinculados en las empresas recibían muy pocos ingresos por su labor, pero tenían algo de ingresos. Hay otras personas que son las que no alcanzaban a vincularse a las empresas, quedaban sin ningún medio de subsistencia, sin ningún medio sin ningún ingreso para suplir sus necesidades básicas. Entonces es donde empiezan a aparecer una serie de conflictos de orden social, ¿sí? De orden social, pues igual ahí hablan, la página 105 nos habla una serie de cosas, de situaciones no muy agradables, pero, por ejemplo, la primera que dice: un padre mata a sus hijos porque no consigue con qué darles de comer. A su vez, la mujer es ahorcada por la misma causa. Algunas personas mueren de hambre en algunas partes o por desnutrición y epidemias. Vamos a este tema de epidemias. Crecimiento de las ciudades, no hay adecuados sistemas de sanitarios o de higiene. Entonces, como tal, esta serie de situaciones, hablamos que, por ejemplo, a nivel, vemos el tema de nuestros desechos, nuestras heces, hablamos que lo que hablamos de chichi, popó, entonces, esa serie de situaciones tienen que ser, debe dárseles un trámite especial. ¿Por qué? Si se acumulan en un determinado lugar, va a generar olores, va a traer una serie de cosas, porque son elementos que tienen cierto grado de descomposición. Entonces, al haber esa acumulación de esos elementos en las ciudades es donde empiezan a surgir una serie de epidemias, una serie de enfermedades que también golpean fuertemente a la población. Entonces, miren cómo, listo, apareció la máquina, un gran avance, un hito de desarrollo tecnológico, pero miren todo lo que sucede cuando no hay una adecuada administración, un adecuado manejo de recursos o un adecuado manejo de las situaciones. Entonces, miren, por un lado, teníamos unas personas que se están enriqueciendo de una manera absurda, eso no es malo, pero pues igual vemos a qué costo, al costo de otras personas que eran las que trabajaban, hacían y pues igual no tenían los recursos para suplir sus necesidades. Entonces empezamos a hablar que ya hay dos clases. En resumen, ricos y pobres. Los ricos necesitan de los pobres para que trabajen y los pobres necesitan de los ricos para que den los recursos y puedan trabajar. Pero vemos en este caso que no hay una relación equitativa. Entonces, un mal manejo de eso. Crecimiento desbordado de las ciudades. Entonces, crecen de una manera impresionante, pero no hay un control, un orden, el crecimiento es desmedido. Si miramos, por ejemplo, alrededor de ciudades de los siglos XVII, XVIII, no es una parte muy agradable cómo se manejan. Alguno de ustedes ya vio la película El perfume o leyó el libro del perfume, cómo se describe esa parte de cómo eran las ciudades en ese momento. Entonces vemos que no era nada grave. ¿Por qué? Por el crecimiento desmedido, no había una correcta administración, había abuso por parte de los empleadores, dueños de los recursos, dueños de las fábricas, con la clase obrera. Entonces vemos que existen una serie de conflictos. Hay avances tecnológicos, hay crecimiento en las empresas, pero no está bien organizado. Entonces se hace necesario en este punto entrar a mirar cómo se va a organizar, cómo se va a llevar a cabo. Ya estamos metidos en una situación que es la aparición de fábricas, pero entonces, ¿qué manejo le vamos a dar a estas empresas? Entonces, bueno, ahí nos habla también nuevas ideologías, hablamos de socialismo científico, que bueno, ahí nos habla de que
percibía o pretendía el hundimiento del sistema capitalista. Vemos que hoy en día, en ese momento no se hundió, en este momento seguimos exactamente igual. Ya hay un poco más de regulación, hay un poco más de orden en ciertos aspectos, pero el sistema capitalista sigue vigente, ya que hay empresas que son de orden público, otras que son de orden privado, las cuales pues sí pagan tributo al Estado, pero como tal, los dueños de estas empresas son dueños de sus utilidades y llevan a cabo esta serie de procesos. Ahí nos habla acerca de un tema de maquinaria, bueno, en diferentes países, pero digamos que ya es como un seguimiento. Ya, para condensar toda esta parte, aparece esta máquina, genera algo totalmente nuevo, por eso hablamos de que es un tema de revolución, porque diría uno, ay, de la noche a la mañana, un día había máquina de vapor y al otro, perdón, un día no había máquina de vapor, al otro sí, y todo cambió. No, es un proceso, pero digamos que si el proceso de la evolución del hombre es de millones de años, eso se logró en un periodo aún más corto y sí generó una serie de impactos. Acabó con la parte de los talleres artesanales. Los gremios de los artesanos se acabaron. Muchas de las personas que estaban en el campo tuvieron que desplazarse a las ciudades, el campo quedó como tal descuidado, quedó como tal esa partecita ya abandonada, hubo una gran concentración de personas en las ciudades, pero sin ningún orden, sin ningún control, sin ninguna medidas. Temas sanitarios, porque anteriormente cuando hablábamos de campo, cada persona estaba en su espacio y pues igual estaban distantes unos de otros y podían adelantar una serie de actividades sin que esto afectara. Cuando hablamos de las grandes ciudades, hablamos que se condensa toda esta información, perdón, toda esta información no, toda esta serie de personas, se suman una serie de factores y no hay cómo manejarlos, no hay conocimiento del cómo. Y empieza a generarse una serie de enfermedades y lesiones graves para las personas que habitaban en estos sitios. Hay un crecimiento, la clase adinerada, los burgos como tal, se vuelven más ricos, los pobres, viene una lucha de clases, hoy en día es latente, aún no de la misma medida, pero sí también sigue presentándose esa serie de situaciones. Entonces, aquí la unión entre la clase de historia, venga, ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos nosotros desarrollando ahora, lo que tiene que ver nuestra temática? ¿Qué sucede? Aparecen fábricas, aparecen empresas y se hace necesario por este crecimiento entrar a administrar esta serie de entidades. Se entra a mirar, venga, cómo la vamos a manejar, qué se necesita, qué no se requiere, qué no se necesita. Toda esa serie de cambios empieza a aparecer nuestro proceso administrativo. O sea, yo no he hablado del proceso administrativo en sí, pero sí vemos que con el asentamiento de las empresas se hace necesario el manejo de cada una de estas. La gente sabe, como tal, desarrolla actividades manuales, desarrolla actividades tangibles, de que sí, se va a hacer el producto, se lleva de aquí a allá, se hace de esta manera, se hace de esta manera. Pero frente al tema de generación de conocimiento, de actividades que permitan mejorar el desarrollo de las empresas, hasta ese punto no había nada. Hasta ese punto no se había desarrollado nada, que es donde empieza a aparecer y es el punto al que quería llegar con la consulta que había dejado en la sesión pasada, que eran los señores Taylor y Fayol, que por eso era la consulta que les había pedido de esas dos escuelas. Pero digamos que arranqué con la pregunta de quiénes eran, qué habían encontrado ustedes al respecto, para posteriormente devolverme al tema de revolución. Bueno, un poco a la Edad Media, el paso para la Edad Moderna, la Revolución Industrial y toda esa serie de actividades, toda esa serie de cambios que trajo esta Revolución Industrial. No sé, señoritas, hasta este punto pues no he leído inquietudes en el chat, no sé, es claro, no es claro el tema, la explicación es acorde, no es acorde o hay puntos en los que nos surgen dudas. Quiero escucharlas. Pues lo mío no es que sea pregunta, ¿no? Pues digamos, yo pienso que ahorita eh,
pues sigue como esa, no voy a llamarlo revolución industrial, ¿sí? Sino que digamos en muchas empresas han dejado, digamos, un ejemplo, yo trabajé en Jambal, ¿sí? Y en Jambal habían personas desde que duraban 30 años, digamos, esa gente ya ahorita estaba pero súper desgastada con enfermedades laborales y todo. Y lo que está haciendo Jambal está haciendo es reemplazando a la gente por máquinas, por máquinas. O sea, eso ha sido lo que pasó en los siglos XVIII y XVII, creo que, si no estoy mal, está igual ahorita en la actualidad, porque ahorita las empresas están encargando de meter solo maquinaria para que solamente, o sea, ¿cómo decirlo? Como el personal vaya desapareciendo y para ellos vayan a disminuir gastos. Pienso, no sé si estoy equivocada, confundida o, o qué cosa. No, frente a ese tema no estás equivocada, digamos que siempre ha habido esa necesidad. Es que, bueno, aquí entramos a mirar una serie de aspectos igual. Nosotros vamos a ir con nuestro proceso. A ver si puedo aquí activar un tablerito acá. No se me escuchan ahí en este momento o porque sé que fue la cámara. Ahora sí, ya volví. Mira, un poquito. Bueno, todavía no realicé nada, que es que estoy aquí realizando un procedimiento, a ver si puedo compartir un tablero para que podamos desarrollar una explicación así sencillita, pero no sé. Pero bueno, tenemos acá. Ya. No se me preocupen, no me preocupen. Es que estoy aquí habilitando una cosita, pero no se me afanen por eso. Permítame un momento. No, hagamos caso omiso a este enlace que les acabo de enviar. Hagamos caso omiso. Ya que no. Sí, ya que nos envía a otro lugar, pero pues igual no es el que necesitamos en este momento. Listo. Vemos que las empresas, los dueños de las empresas siempre han tenido esa necesidad de obtener mayores beneficios con el mínimo de costos o con el mínimo de gastos. Recuerdan al inicio que uno de los términos que nosotros buscamos o dentro de los términos que nosotros buscamos en su momento eran lo de que eran eficiencia, eficacia, toda esa serie de cosas que hablamos entonces, empresario, emprendedor, intraempresario, dirección, gerencia, gestión, ejecución, eficacia, efectividad, eficiencia. Entonces, las empresas buscan, en la mayoría de los casos, no es que en todos los casos, buscan elevar la eficiencia, la eficacia y la efectividad. ¿Cómo se consigue eso? Aumentando los ingresos y disminuyendo los costos y los gastos. Los costos y los gastos son las salidas de dinero que presenta una empresa. En su momento les indico, costos es todo lo relacionado con la operación, con lo que hace la empresa. Y gastos son salidas de dinero que se necesitan, pero que no tienen que ver con la operación. Entonces, ¿a qué voy? Tomando el caso de la empresa que nos decía Jennifer, que es Jambal. Entonces, toda la parte operativa, los operarios que tenemos elaborando los productos, el salario de ellos se consideraría como un costo. ¿Por qué? Está relacionado con lo que hace la empresa. Entramos a mirar que un gasto podría ser el salario o lo que se le paga a un vigilante. ¿Por qué? El vigilante es necesario, pero como tal no está relacionado directamente con lo que hace la empresa. O sea, si el vigilante no está, sino está otra persona, igual la empresa sigue produciendo. Pero si en determinado punto los operarios que fabrican un determinado artículo en el tema de joyería, entonces digamos que si no están los operarios, yo no puedo desarrollar la labor. Entonces, por eso hablamos de diferencia entre costo y gasto. Pero ambos son salidas de dinero. ¿Qué sucede? Tristemente, vemos que nosotros como personas nos enfermamos. Nosotros como personas sufrimos accidentes. Cometemos imprudencias en ocasiones, puede ser fuera de la empresa o dentro de ella, y resulta que eso nos genera incapacidades o nos puede generar ausentismos, no presentarnos a nuestro sitio de trabajo. Hablo
en general, no casos específicos, porque igual también hay muchas personas que duran 30 años y nunca fallan al trabajo, pero pues digamos que hay otra serie de personas que sí presentan esa serie de circunstancias. Otra cuestión, vamos a suponer que la persona está en su labor, pero tiene una situación compleja, algún problema en su casa, y resulta que no está con la mayor concentración en el momento y puede que cometa uno o varios errores que toda esa serie de aspectos a la empresa le cuesta. Si yo reemplazo esta maquinaria, perdón, estas personas por máquinas, una máquina, si yo le hago un mantenimiento en sus momentos, si la mantengo en las condiciones que el fabricante me recomienda, puede ser más productiva que una persona. No se me va a incapacitar, no se me va a enfermar, no se me va a ausentar y siempre va a hacer el trabajo de la misma manera. Sí, si programo una máquina para que desarrolle un producto con ciertas dimensiones, las va a hacer todas iguales. Contrario que en el caso de la mano de obra, a veces sucede, a veces no sucede. Pero entonces, ya eso es un debate que dentro de las escuelas que nosotros vamos a ver, dentro de las teorías administrativas, hay una que es la científica, otra que es la empírica, científica, la empírica, otra que es la humanista. Ese proceso lo vamos a ir viendo. Entonces, volviendo al tema que nos planteaba Jennifer, entonces, ¿qué sucede? Para una empresa, desde la antigüedad, siempre ha sido más práctico tener máquina que tener personas para el desarrollo de las labores. Sí, las personas son necesarias porque igual si alguna máquina tiene algún inconveniente, tengo que tener a alguien que esté allí presente. Pero si tengo 10 empleados y puedo reemplazarlos por una máquina, me va a ir muchísimo mejor con la máquina que con las 10 personas. Eso viéndolo desde el método, desde el modo de vista de un empresario. Claro, para uno como empleado es un tema bastante ¿qué? Grave, porque pues igual imagínese uno trabajando su fuente de sustento, su fuente de ingreso sea una, y que por reemplazarlo uno por una máquina lo cambien, es bastante complejo, bastante complicado. Pero sí, desde ese momento se ha venido llevando a cabo esa partecita. En ese punto les pregunto, señoritas, si la labor que yo desarrollo puede ser reemplazada por una máquina, ¿qué puedo hacer yo o qué debería hacer yo para afrontar esa situación? Pues yo pienso que, digamos, si uno va a ser reemplazado por alguna máquina o algo, lo que yo haría, yo Jennifer, yo haría, sería capacitarme, ¿sí? Porque entre menos conocimiento yo tenga, pues más fácil me van a sacar, ¿sí? Digamos que yo, no sé, no, digamos, un técnico en, bueno, en algo de máquina, ¿sí? Y yo tengo conocimiento de eso, pues yo creo que me voy a poder apropiar cuando pongan una máquina y no sé, ajustarla, estar pendiente de su proceso, pero yo creo que debe ser más como uno capacitarse, pienso. Ok, Jennifer, perfecto, gracias. Yo digo que, pues en el trabajo que yo estoy ahorita en este momento, pues en realidad no puede ser reemplazado por una máquina, pero que es algo que tenemos, bueno, pues no por máquina, sino que es algo que ahorita tenemos que adaptarnos es a la tecnología, ¿no? Porque entre más, pues más avanza la tecnología. Ajá. ¿Qué labor desempeñas, Laura? Yo soy mesera. Ok, vemos que si hay algunas funciones que necesitan, aún todavía necesitan como tal de la acción del ser humano, pero sí tenemos que estar nosotros constantemente en actualización. ¿Qué opina Diana? Diana Ramírez. Pues no sé, profe, porque la verdad, pues creo que sí no son necesarias las máquinas, sí son necesarias, pero dime, más adelante van a existir y ahorita se necesita empleo, y si ellas son las que nos van a reemplazar, entonces nosotros de dónde vamos a buscar trabajo, ¿de qué? Si ya son ellas las que nos van a reemplazar a nosotros, entonces, pues no estoy como mucho de acuerdo con tanta máquina, pero sí es necesaria. Ok, perfecto, Diana, muchas gracias. Angélica. Pues
En cierta forma, yo siento que, pues, como son necesarias, como dice mi compañera, también son innecesarias. ¿Por qué? Porque, pues, al integrar máquinas a las industrias, aumenta el desempleo y al desempleo prácticamente empeora la calidad de vida de ciertas personas. O sea, básicamente todo va como en un sector, como en una cadena. Si a unos les va mal, a otros les va mal. En los sectores del comercio también. Ok, listo. Entonces aquí Paula nos dice que la máquina trabaja más por programación, mientras que nosotras podemos ser multifuncional. Sí, esa parte, ya hablamos de la parte multifuncional, multitarea. Y pues igual, de ahí también lo que continúa Paula indicando que también se está hablando del proceso de inteligencia artificial. Es un proceso algo que está buscando incursionar en ese tema, lo que hablamos de la parte predictiva. Ya esa partecita de inteligencia artificial lo podemos evidenciar en ocasiones. Ustedes utilizan YouTube, o sea, supongo que tienen de pronto, no sé si todas tengan su cuenta en Facebook, Instagram, hacen navegación por Google, por el explorador Google o Mozilla, y cuando ustedes, por ejemplo, van a ingresar a YouTube y van a buscar una canción o están escuchando su música a través de YouTube, en ocasiones les sale publicidad de temas relacionados con algo que ustedes han consultado. O cuando entran a su Facebook, a su Instagram, en la línea de tiempo, en el timeline, les aparece a ustedes publicidad de artículos o temas con los que ustedes han estado consultando previamente. Digamos que en ese punto vemos que ya es la aparición de algo de inteligencia artificial, la parte predictiva, de acuerdo a unas funciones, de acuerdo a unas características, va arrojando una serie de respuestas. Pero bueno, entonces, ya recapitulando toda esta parte, devolviéndonos un poquito, entonces sí, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Este proceso va a seguir evolucionando. En su momento fueron máquinas inmensas, máquinas en físico. Hoy en día vemos que existe esa misma situación, pero ya lo vemos a nivel de, perdón, a nivel de tecnología. Bueno, digamos que como tal tecnología, vemos que la rueda en su momento fue un avance tecnológico. En su momento, ya ahorita dicen, no, una rueda hasta uno en cartón puede hacer una, pero en su momento fue un avance tecnológico. Hoy en día vemos que es todo lo relacionado con la parte de sistemas, computadores, celulares, tablets y toda esa serie de elementos. Vemos que no hay fábricas en sí físicas, pero sí vemos que existen plataformas, digamos, por ejemplo, en este punto que estamos nosotros, están reemplazando, digo reemplazando por cuestiones de pandemia que nos tocó este cambio, pero miren que este espacio tecnológico está haciendo las veces del salón de clase. Esto que estamos haciendo nosotros, esta conversación que estamos teniendo en este momento, entonces podría estarse adelantando antes del 2020, de marzo del 2020, podría estarse adelantando en un salón, en un espacio físico. Aquí lo estamos desarrollando en un entorno virtual. Entonces vemos que hay una actualización. ¿Qué nos toca a nosotros hacer? Estar actualizando, estar no actualizando a las tendencias tecnológicas. Por ejemplo, en mi caso, yo como profesor, si no sé manejar alguna de estas plataformas medianamente o en lo mínimo, yo me quedo obsoleto, me hubiera podido quedar sin trabajo como tal, porque no, listo, yo sé dictar las clases, yo sé de mi tema, yo sé todo al respecto, pero no sé manejar una plataforma virtual, o sea, no podría hacer estos encuentros que estamos teniendo nosotros. Tengo el conocimiento de cierta manera, pero no estoy acorde con las tecnologías, podría estarme quedando obsoleto al respecto. Entonces tenemos que estarnos actualizando, estarnos capacitando. Este proceso evolutivo va a continuar. Sí, va a continuar. En su momento, con la aparición del computador, dejamos de utilizar tanto papel y empezamos a utilizar computador, procesadores de texto, Word, hojas de cálculo como Excel y así sucesivamente, pero vemos que vamos evolucionando. Hoy en día, por ejemplo, si tenemos un celular y no sabemos manejar algún tema de, bien sea WhatsApp, redes sociales, o el tema de un teléfono inteligente, en cierta medida nos estamos quedando rezagados, nos estamos quedando a un lado. Ese es el proceso. Por eso estamos nosotros acá, por eso están ustedes presentes en este ambiente, que es que porque se están capacitando, están adquiriendo unos nuevos conocimientos, ¿para qué? Para poderlos aplicar en el campo, en el mercado laboral. Porque si no, nos vamos a quedar obsoletos. Si yo estuviera aquí enseñándoles a ustedes cómo utilizar la máquina de escribir, venga, eso no, a menos de que sea un tema de digitación de documentos para agilidad en el proceso de digitación, sería lo único, pero el resto de una máquina de escribir, ¿para qué nos sirve?
No, para ponerla ya bonita, decorativa, elemento histórico, le agradecemos mucho, pero ya en este momento no está vigente. ¿Listo? Entonces, estamos actualizando. Siempre está esa tendencia de utilizar máquinas para reemplazar algunas actividades del ser humano. En su momento se utilizaban máquinas para labores de fuerza, que entonces reemplazaba el poder de la fuerza de animales, por ejemplo, para el tema del arado. Inicialmente se utilizaba el arado con animales, que era el buey, que la amarraban, bueno, como tal del tema, no sé muchos términos técnicos al respecto, pero sí se utilizaba, se amarraba el elemento para arar la tierra. Ya hoy en día utilizamos un tractor o hay una serie de herramientas de máquinas que hacen esa labor. Posteriormente hablamos durante la revolución industrial la aparición de las máquinas que reemplazan, que hacen labor, reemplazan procesos repetitivos del hombre, porque también con el tema de fábricas empiezan a aparecer una serie de funciones, por ejemplo, una persona que se dedicara a tapar frascos, a cerrar frascos. Movimientos repetitivos son perjudiciales para la salud del hombre, que entonces vemos enfermedades laborales, túnel del carpo, una serie de elementos que son producto de actividades repetitivas. Hoy en día hay máquinas que reemplazan ese proceso, pero la persona que era encargada o era experta tapando frascos y no se actualizó con este tema de la creación de esta máquina, la aplicación de esta máquina, quedó obsoleto, quedó como tal por fuera. ¿Sí? Entonces ese es un proceso constante y es un proceso muy interesante, pues obviamente digamos, preocupante en cierta medida que, venga, en un punto vamos a quedar obsoletos nosotros en ciertas actividades. Y sí, es cierto. Pero entonces vemos que mirándolo de manera objetiva, cómo todo el proceso de cambio, todo el proceso evolutivo va mejorando de una manera significativa, un tema bastante bonito, cómo crece la industria, cómo cambian las mentalidades, cómo cambia el modo de vida, el estilo de vida de muchas personas, es un proceso muy interesante. Viéndolo a nivel, lo que les decía hace un momento hablando relacionado con el tema de religión, ver cómo la iglesia, como una empresa que surge de ser una pequeña institución en Roma y se va expandiendo a través de todo el imperio romano y los conflictos que genera con el Islam, toda esa guerra, tema de cruzadas y esa serie de aspectos, ese proceso evolutivo, cómo avanza, cómo cambia, cómo genera un impacto en la sociedad y en los continentes, porque igual el imperio romano llegó a ser una cuestión que iba desde Portugal hasta casi límites con India. Sabemos que se expandió incluso un poco más allá, una cantidad de territorio impresionante. Entonces, con este tema de máquinas es igual, es muy impresionante, muy educativo ver esa serie de aspectos, cómo va evolucionando, cómo va avanzando este tema de máquinas. Entonces, señoritas, en este punto, entonces vemos qué conllevó la revolución industrial, implementación de máquinas, cambios, crecimiento de las ciudades, aparición de fábricas, y es donde empieza a tomar fuerza, aún más fuerza, nuestro proceso administrativo, nuestras actividades de administración, de pensar cómo manejamos los diferentes recursos. Anteriormente eran reinos para construir pirámides, era para construir murallas, serie de elementos, pero era como un todo. Ya aquí vemos en este punto que empieza a individualizarse. Aparición del capitalismo, aparición de la liberación, ¿cuál era el término? La liberalismo económico y la libertad de empresa, que empiezan a aparecer esa serie de términos y ya, cada ente se vuelve como un imperio pequeño, con una serie de condiciones. Es lo que empieza a aparecer y es lo que empieza a generarse. Y es donde los señores Taylor y Fayol cobran importancia, es donde empiezan los aportes que ellos realizan, toman importancia. ¿Listo? Entonces, nosotros, eso. Bueno, nosotros en nuestra próxima sesión vamos ya a ahondar lo que es el tema de señor Taylor, vamos a arrancar con Taylor. Taylor, ¿qué hizo? ¿Cuál es su proceso evolutivo el de Taylor? Que hablamos que estamos dentro de la misma época. Posterior revolución industrial aparece el señor Taylor con sus respectivos planteamientos. Entonces vamos a mirar en nuestra próxima sesión, vamos a ver lo que esta persona introdujo, qué generó y cómo empieza, a raíz de los postulados de él, empieza a generarse un crecimiento y un cambio de mentalidad en las empresas de la época. Esto es lo que vamos a trabajar nosotros en nuestro próximo encuentro. Listo, ya mirando esta partecita, voy a modificar la fecha de la
de la entrega del mapa conceptual, ya que pues no salió el plan como lo tenía estructurado y pues teniendo en cuenta algunos inconvenientes técnicos presentados, entonces voy a modificar como tal la fecha. Ya pues igual espero que lo hablado el día de hoy nos haya servido para condensar esta información y poder elaborar nuestro mapa. Ahí está, vamos a modificar el tema, lo voy a dejar en la actividad como mapa conceptual, pero lo pueden hacer ustedes, bien sea como mapa conceptual, conservarlo así, o si lo quieren manejar en el modelo de un mapa mental, que es más concreto, hablamos de palabras clave y hablamos